Bueno, hablando de gente totalmente sin cabeza, la verdad es que el debate ayer fue algo, ayer vamos a ver un montón de debates, ayer hubo dos debates importantes e interesantes. Primero el de San Pedro Garza García, el municipio con más ricos, con el PIB per cápita más alto de todo el país, según esto. Pero la verdad es que son una calamidad sus candidatos, son de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y mira, vamos a ver primero, esta es la candidata del PT en este debate. Caray, cómo honestamente, como Xóchitl Gálvez, se le van las ideas literal y no sabe ni qué decir. Sí, tiene hasta un minuto y medio. Ok, bueno, pues los árboles nos ayudan, es el pulmón de el medio ambiente y yo supongo que es importante que enfaticemos en los árboles para que podamos así llevar a cabo una contienda de concientización a los demás. Perdón, me estoy abrumando. Bueno. ¿Quiere la pregunta de seguimiento? Sí. Mire. No tenía idea, Mauricio. Los árboles están debatiendo. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo que es tremendo esto? Sí, no, la verdad es que hay muchos estereotipos que yo sé que se manejan en las redes sociales, ¿no? Como el tema de los primos, allá en Nuevo León. El tono, definitivamente, la manera en la que habla, aparte sí, pues el estereotipo sanpetrino también. Está esta película, ¿no? De La Regia, que también es de San Pedro, que sí, así, es el mismo tono. Digo, conozco algunas personas y no, según yo, no todos tienen ese tono, pero es el mismo tono de Mariana Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Así habla ella, que es de San Pedro, aunque diga que es de Monterrey. Pero pues la verdad es que sí, hay que poner gente más preparada. Digo, yo no sé qué aspiración tenga el PT allá en San Pedro. Pues no creo que mucha, ¿no? Por el tipo de votantes en esa alcaldía, pero sí hay que poner gente más preparada. También es como una candidata del PRD en la Ciudad de México que se congeló. O sea, eso tiene como 2-3 semanas que se quedó callada, no sabía qué decir, y eso que tenía escrito lo que tenía que decir, pero estaba tan nerviosa que ni siquiera lo podía leer. O sea, se congeló, Nacho, ahí frente a las cámaras. Entonces, pues sí, hay que poner cuando menos postular candidatos que sean capaces de expresar ideas, porque pues la idea es que ellos van a ofrecer propuestas al electorado. Y eso pasa por todos. Lo peor de todo es cuando estos candidatos aspiran a la presidencia de la República, ¿no? O sea, ahí sí es donde todavía preocupa más, como el caso de Xóchitl Gálvez, pero en general, pues sí, yo creo que nuestra exigencia como ciudadanos es que los partidos postulen a gente preparada, gente que esté lista, cuando menos, para ocupar esos cargos. Y bueno, también el mismo debate, hubo un momento muy extraño cuando la candidata del Movimiento Ciudadano le empieza a criticar a uno de los candidatos, el del PRIAN, que ya fue alcalde de San Pedro, y este señor se molesta muchísimo y abandona el debate y uno se queda, ¿qué onda? Vamos a escucharlo. Ciudadano, un minuto por favor para el cierre de este tema, seguridad. Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con grupos rudos. Yo ya expuse el cómo sí. Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro. No es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado. Hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad. Los sanpetrinos tenemos memoria. Todos sabemos que existió tu grupo rudo, los presumiste, los defendiste y aceptaste pagarlos. No podemos permitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley. Lo que hiciste es el problema, no es la solución. No juegues con los sanpetrinos. San Pedro necesita orden, inteligencia y coordinación. Y a diferencia de Mauricio, que no puede hacer esto, yo sí puedo. Perdón. No, perdón.
Yo no voy, pero yo vine a un debate. No creo que esté acusando estupideces una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto. Pero no es posible que no sepa ni de los temas. O sea, hay ahorita una serie Tengo que continuar de dólares por reconocer el trabajo en seguridad y por haber blindado a San Pedro. Si no tienen la menor idea de lo que están hablando, no es posible. Bueno, pues vamos al segundo bloque. Gracias, candidato. Esperan a debatir, hombre, no puedo decir. Ahora bien, para el segundo segmento, me voy a permitir explicar la mecánica. Algunos de los temas a tratar son contaminación del aire, transporte público, tráfico vehicular, desabasto de agua. Y así se va el candidato del PAN, en San Pedro. Tremendo, caray. Y eso que realmente lo que está diciendo la candidata de MC, pues estaba dentro del debate, nada más que no aguantó las críticas. Sí, es que a Mauricio Fernández se le vincula con este grupo que se llamaba así, Los Rudos, que es el grupo de Beltrán Leiva. Esto fue en un juicio allá en Texas, donde él, su familia y gente que estaba trabajando con él, habían pactado allá justamente San Pedro para que todo estuviera, vamos a decirlo así, controlado. Estos pactos que, por cierto, acusa la oposición hace el presidente López Obrador, pero cuando se lo sacan a ellos con evidencias o cuando menos con declaraciones ante los jueces, que eso es lo que sucede, por ejemplo, con García Luna y ahora con Mauricio Fernández, en lugar de responder salen huyendo, huyen, no dan la cara. Y pues Mauricio sabía que ya lo iban a rodear con ese tema, o sea, y como no tiene explicación que dar, decidió mejor irse. Luego subió un video a sus redes sociales y dijo, ay, es que me estaban nada más insultando y yo quería ir a debatir. O sea, esa fue la explicación. Pero pues la verdad es esta, cuando confrontas a los panistas con sus propios pactos, que son los que ellos hacían estos pactos pues con los cárteles, pues no dan la cara. Y eso es lo que quiere regresar al poder. Allá en Nuevo León, allá en San Pedro, en la presidencia, en fin. Bueno, otro debate que también generó mucha polémica fue el de Jalisco, el tercer debate, ya son 4, bueno, va en el tercer debate, y es que en el segundo debate de Jalisco hubo un momento bastante terrible, cuando el candidato Pablo Lemus atacó de una manera personal y de violencia política hacia Claudia Delgadillo, al comentar en el debate que Claudia Delgadillo habría tenido una relación íntima con un personaje de Morena. Nada que ver con lo que se estaba hablando en ese momento del debate, ¿no? O sea, una cuestión totalmente fuera de lugar y bueno, obviamente un ataque ahí sí, misógino y machista. Entonces pasó lo mismo en este tercer debate, pero después pasó algo peor. El Instituto Electoral pretendió borrar la evidencia. Y aquí están las pruebas. Primero te voy a mostrar, Mauricio, el video original transmitido en vivo por el canal 44. No editado, evidentemente, porque es una señal tomada de la televisión. Vamos a verlo. Adelante, por favor. Te agradezco muchísimo. Mira, no solamente yo digo que él es un violentador. Aquí están las candidatas de su partido. Muchas gracias. Candidata, así concluye su tiempo. El último en hacer uso de la voz es el candidato Pablo Lemus, también con sus segundos finales. Decir que es amiga de Peña Nieto absolutamente no es ninguna violencia. Por el contrario, y Laura, te agradezco este comentario, sabía que Alito te había pedido ese favor, porque las dos son hijas de Alito y son hijas del PRI. Candidato, ha concluido su intervención. Había terminado también. Por alusiones y por violencia política candidata, de género. Aquí está mi señor padre, y mi padre se llama José Luis Saro. Candidata, esto es violencia política de género. Tendrá, por eso tienen candidata, que retirarle la candidatura a le Pablo recordamos, Lemus, candidata, que en su oportunidad tendrá. A mí mi padre se encuentra aquí. Candidata, que tú niegues a tu partido, candidata, esa es otra realidad. Candidata, ha terminado usted su tiempo. Por favor, les pedimos que se sujeten a los tiempos. Tendrá oportunidad. A que revisen la actitud de este misógino permanente. Tendrá oportunidad, candidata, en otro momento. Violentar a mí. Enseguida vamos a tener. Es todo un palazuelo ese Lemus, ¿no? Se tiene la facha así
Sí, sí, cañón. Está bronceado, el pelo, ¿no? Así es el chavorruco mi rey, Mauricio, sí, es ¿no? el mi rey, sí, tiene Sí. una facha así del mi rey Palazuelos, así, pero nada más le faltaron los lentes oscuros, ¿eh? Y bueno, lo que pasó, obviamente la expresión, las hijas de Alito, es la expresión misógina, ¿no? Obvio, claro, evidente, y bueno, también fuera de lugar. Entonces pasó algo, Mauricio. Esta es la transmisión en vivo la que vimos, pero bueno, en la transmisión del Instituto Electoral de Jalisco, en YouTube, le cortaron esto de las hijas de Alito, precisamente para borrar toda la evidencia posible. Vamos a verlo. De Peña Nieto absolutamente no es ninguna violencia. Por el contrario, y Laura, te agradezco este comentario, sabía que Alito te había pedido ese favor, porque las dos... Género. Aquí está mi señor padre, y mi padre se llama... Y ahí le cortaron precisamente este momento, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que Claudia Delgadillo y la candidata del PRIAN, Laura Aro, pues metan una denuncia, una queja en contra de Pablo Lemos. Porque es la segunda vez que lo hace. La primera vez fue, repito, cuando atacó a Claudia Delgadillo, y era de esta manera. Y bueno, pues el Instituto Electoral, caray, de una manera terrible, asquerosa, pues se presta al juego y borra las evidencias de MC. Sí, lamentable. Desafortunadamente en algunos estados en donde se están dando las elecciones y en donde está gobernando la oposición, como el caso de Guanajuato, como en el caso de Jalisco, se han dado estas acciones donde el árbitro inclina la balanza de manera muy descarada, sobre todo porque yo entiendo que Pablo Lemos también hace esto porque se siente impune, siente que no lo pueden tocar, tiene la protección del gobierno del estado y pues tiene la protección del Instituto Electoral de Jalisco. Digo, ya llegar a este nivel de censurar, cortar un pedazo del debate ya es también, es una decisión extrema. Y sí, no es un error de la transmisión, es simplemente lo quitaron. Entonces, pues tengo entendido, ya se votó la primera queja en contra de Pablo Lemos y no pasó. ¿Y se desechó, correcto? Sí, no pasó. Entonces, ahora, pues yo supongo que se va a presentar nuevamente por las dos candidatas a ver qué decide el INE, ¿no? A ver si ahora sí, cuando menos, toman en cuenta el hecho de que ya son dos, porque también ahora va a ser la candidata del PRIAN la que se va a quejar, ¿no? De la actitud de Pablo Lemos. Y bueno, para que vean también cómo pues los prianistas están ahorita totalmente enloquecidos, se reporta la detención de una candidata priista en Puebla, ¿no? El día de hoy, bueno, fue desde el sábado, pero hoy se empezó a reportar que detienen a candidata suplente del PRI en Puebla, que es ella, Tania Gómez, que por cierto no es la primera vez que la detienen, es la tercera vez que es detenida la candidata que ahorita ocupa la suplencia, pero de la que es dirigente del PRI de Puebla. Y no solo eso, sino que está en el primer lugar de la lista plurinominal. Se llama Tania Félix Gómez Trejo. Fue detenida el fin de semana por presunta posesión de armas de fuego. Fue aprehendida en un operativo en la que participó la Marina el pasado sábado 4 de mayo. La detención fue a las 3:55 de la tarde en la Diagonal Río Papagayo. Y otros dos sujetos fueron también imputados por las autoridades, ¿no? Dice, Gómez Trejo es señalada por tener y fue detenida por estar en posesión de armas de fuego, pero también tener nexos con un grupo criminal. Desde 2021, Alfredo Gómez, hermano de la priista, se encuentra en prisión por también estar en posesión de armas de fuego. O sea, una muy bonita familia. Y bueno, el priista dice que no hay que hacer conjeturas, Mauricio. Hacemos un llamado a respetuoso a no especular sobre el caso. Ya se parecen a los obispos, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, y hay que evidentemente buscar la presunción de inocencia, ¿no? Claro, cuando se trata de prianistas y no hay que especular. Si fuera de Morena 4T, todo se vale. Inventar cosas y delitos, no hay problema. Pero bueno, eso también se reportó. Bueno, ya por fin lo están reportando los medios nacionales. Sin embargo, esta es una nota del sábado, Mauricio.
pero no había salido hasta hoy que empezamos algunos youtubers a sacar el tema. Fíjate que todo este asunto de Puebla, el PRI, el PAN, el PRIAN, se ven desesperados, ¿no? Porque también justamente este fin de semana que se da esta detención, se dio la denuncia de Eduardo Rivera. Fue una hora después de la detención, Mauricio, ¿sabías? Porque lo habían supuestamente intentado secuestrar. No lo intentaron secuestrar, Nacho. Entraron a una casa de su fraccionamiento. Ah, bueno, pero fue una hora después, fue para intentar tapar. Fue una hora después. Esto. Sí. ¿Por quién lo intentó tapar? Lalo Ramírez. Ah, bueno. Encubrir este escándalo de detención de la priista. Bueno, hay personas detenidas en lo de Eduardo Ramírez también, Nacho. Lo que pasa es que quiso crear toda una historia de que la 4T los anda persiguiendo, los anda amenazando. En caso de Eduardo Ramírez, de que, es que me dejaron un mensaje en donde dicen que me iban a dar un tiro en la cabeza cuando me vieran ahí en mi casa y se metieron a la casa equivocada, entre comillas, ¿no? Entonces, se crea toda una historia en donde supuestamente hay un elemento político y salió el fiscal y se las derrumbó y dijo, a ver, espérenme, no, a ver, nosotros estamos investigando robo a casa habitación, porque sí, hubo unas personas que entraron a casa de las vecinas, se robaron unas cosas y se fueron. Es que dijeron que iban por mí. Ah, bueno, pues estamos viendo. Porque supuestamente las señoras habían declarado esto en la fiscalía, pero el fiscal no lo confirmó. Dijo, no, a ver, espéreme. Estamos investigando el robo a casa habitación, estamos investigando un atentado político. Además, acuérdate, Nacho, que los candidatos a las gubernaturas son protegidos por la Guardia Nacional y el Ejército. O sea, tienen esta protección adicional, todos los candidatos a las gubernaturas. No dependen del gobierno del estado. Y curiosamente le pusieron ya nombre y apellido al responsable, que es dicen, es Euquid Castañón, que es un agente de Moreno Valle que dicen y aseguran está trabajando para Armenta y para José Chedraui. Ya se crean toda una novela, toda una historia, mejor que el cómic. La semana pasada, Nacho, antes de que se diera a conocer todo esto de Eduardo Rivera y denunciaran, es que me fueron a amenazar a mi casa. Bueno, ni a su casa lo fueron a amenazar. Fueron a la casa de las vecinas y las vecinas le dieron el mensaje, o sea, para precisar. La semana pasada sacó Loredo un supuesto audio de Euquid Castañón, donde supuestamente Euquid dice que está operando para Alejandro Armenta y para Pepe Chedraui. Bueno, que Pepe Chedraui sí la ha criticado porque sí es un chapulinazo, pero bueno. Entonces, esto lo da a conocer el jueves o viernes Latinus. Luego, el fin de semana, supuestamente llegan a amenazarlo. Y el día de hoy presentan una denuncia, no en la Fiscalía del Estado, Nacho, porque la Fiscalía ya dijo que iba a ser robo. Entonces, como ya les arruinó el montaje, se fueron a la FEPADE. O sea, fueron a acusar a este señor a la FEPADE por supuestamente estar detrás de estas personas que entraron a robar a una casa en su fraccionamiento. No, todo un desastre, La verdad es que es una desesperación total. Y en medio de todo esto, yo no había visto la nota de esta diputada, que pues finalmente lo que te demuestra es que, al igual como lo decíamos en Nuevo León, pues quienes tienen los vínculos con los cárteles son ellos, son los del PRIAN, son los que juegan así, no solo sucio, sino hasta peligroso, pues, porque están jugando con las vidas de las personas y luego ellos se hacen las víctimas. Bueno, en otro tema, Mauricio, fíjate que se pillaron a Eliseo Fernández Montúfar. Acuérdense que Eliseo Fernández es de Movimiento Ciudadano, ex candidato a la gubernatura en Campeche, que después de ser candidato le sacó una orden de aprehensión allá en Campeche por desfalcos, por robo. Sale huyendo de Campeche y del país ya con una orden de aprehensión, y después empieza a salir ese tipo de acusaciones, ¿no? De que él está haciendo la torre intelectual de algunos asesinatos políticos y atentados en esta entidad. Entonces, terrible. Y bueno, Eliseo, por estas cosas extrañas y corruptas de Movimiento Ciudadano, también, o MC, igual es un protector de delincuentes, literal.
le dio la candidatura al Senado en primer lugar para que tuviera fuero, porque probablemente en Campeche MC sí va a ser va a quedar en segundo lugar después de Morena. Entonces eligió a tener fuero para que no fuera detenido. O sea, esa era intención perversa, el cabeza de vaca de MC. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues aquel momento el INE le quita la candidatura al Senado por una cuestión de paridad de género. Después se la devuelve la Sala Superior a través de este personaje, Rey Rodríguez Mondragón y otros más. Y después Morena lo denuncia, pero ahora precisamente por el mismo denuncia de cabeza de vaca, ¿no? Que es una persona que no tiene sus derechos políticos vigentes porque está fugado del país. Y entonces hoy, según Sergio Gutiérrez Luna, el representante Morena ante el INE, señala que acaba de resolver el Tribunal Electoral de la Sala Regional de Jalapa revocar la candidatura de Eliseo Fernández a senador por MC en Campeche. Es prófugo de la justicia y ya no podrá ser candidato, mucho menos senador. Logramos justicia una vez más. Entonces eso lo anuncia hoy Sergio Gutiérrez Luna. Falta, Eliseo puede ir a la Sala Superior, seguramente va a ir, ¿no? Pero después de que se cepillaron la cabeza de vaca, pues yo no sé por qué le darían a Eliseo Fernández la candidatura al Senado a la Sala Superior. No veo qué argumentos distintos podrían esgrimir. Pues si uno y otro, incluso Eliseo está peor porque no tiene amparo Eliseo, por lo que tengo entendido. O sea, él sí puede ser detenido. Pues yo creo que aquí el punto medular que no lo tengo claro es si tiene vigente una orden de aprehensión. Sí, porque tiene. Si la tiene, es el mismo caso de cabeza de vaca. Sí la tiene. O sea, si tiene la orden de aprehensión vigente, sí, entonces, pues sí, lo van a rebotar. Sí, tiene una orden de aprehensión. Le falta la Fiscalía de Campeche por este robo. El primero, antes del tema de las asesinatos políticos, sí tiene una orden de aprehensión. Porque, por ejemplo, a Ricardo Anaya se le permitió, porque él no tiene la orden de aprehensión. Por eso a él se le validó la candidatura. Ricardo nada más tiene una orden de presentación, pero nunca se le giró una orden de aprehensión. A cabeza de vaca sí. Y si Eliseo Fernández tiene la orden de aprehensión, entonces pues no. Y con esto se cae el plan que tenía pensado Dante Delgado, el propio Alito, porque también hay una alianza con Alito y otros personajes de las redes. Que la idea es que él llegara a ser senador y de ahí se postulara a la gubernatura, con el fuero, pues, para que pudiera competir por la gubernatura y de esa manera ser el sucesor de Laida Sansores. Y pues con esto se le derrumba todo, se les derrumba el sueño, se les cae el plan, aunque como dices, todavía falta la Sala Superior, que si sigue el mismo criterio, pues tendrá que también confirmar esta decisión. Bueno, vámonos a otro tema. El caso de María Amparo Alcázar pues sigue comentando, porque bueno, el fin de semana, el viernes, fue publicado el expediente completo del caso de su esposo y la propia María Amparo Alcázar y sus hijos, de cómo, bueno, estuvieron cobrando seguros de vida, pensiones, les pagaron la colegiatura del ITAM, etcétera, 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 ¿no? Y hoy, ¿no? Pues redobló, Octavio Romero Oropeza regresó a la mañanera y bueno, dio más detalles del caso y lo más interesante es realmente el monto total de lo que cobró la señora. No solo la pensión, está el seguro de vida. Y todo esto que está diciendo Octavio Romero es un fraude al seguro, fraude a Pemex y un verdadero delito donde María Amparo Alcázar podría acabar siendo detenida e irse a la cárcel. Vamos a escucharlo. El día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tienen la culpa Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido. Ahí es el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe el primer pago de pensión. Y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de
17.600.000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores? Esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. Cobró 31 millones de pensión que sigue cobrando indebidamente, bueno, hasta febrero que se la cortaron, y 14 millones de seguro de vida. Tenía 4 meses trabajando el señor, 4 meses. Llegó él aparte, por cierto, el señor, el primer día, o una semana después de que empezó a trabajar, pidió un préstamo de más o menos 500,000 pesos, otro préstamo para comprarse un vehículo, y creo que un tercer préstamo. O sea, dices, ¿qué onda con esto? Y todo esto quedó exhibido. Por cierto, Mauricio, también te comento, 2 meses antes de que se suicidara el señor, se había separado de María Amparo Casar. Sí, es toda una historia. Yo creo que aquí hay algo, hay muchas cosas más que no se dicen, que nos vamos a enterar. Acuérdate de esos gobiernos en los que la gente se moría. Incluso yo revisando la información, hay una nota de proceso que revela cuando menos 10 muertes de políticos de alto nivel, funcionarios de alto nivel, relativamente cercanos a la pareja de Fox Marta Sagún, ¿no? O sea, estaban cayendo como moscas. Y pues sí, es una situación bastante extraña todo esto, lo que sucede con la expareja de Amparo Casar, porque efectivamente ella, siendo la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, ella era funcionaria muy poderosa en aquellos años también con Santiago Krill. Bueno, tenía su ex esposo y no habían concluido el divorcio, entiendo yo, pero ya estaban separados. Y de repente, ¡zas!, que se muere, ¿no? ¿Cuántas personas se tiran del edificio de Pemex, Nacho? Creo que es la única que he visto que se haya tirado. Bueno, aparte, acuérdate que él no se tiró de su propia oficina. No, se tiró sino que él se fue a la oficina de su jefe. Ajá, que era el hermano del vocero de Rubén Aguilar. Sí, y desde esa oficina, el de su jefe, es que se tiró. Se tiró. Además, hasta yo no tengo entendido, no había nota de suicidio. Generalmente cuando te tiras, dejas una nota. O algo, ¿no? Pero lo de cajón es la nota de suicidio. Incluso, fíjate, ve cómo es de irónico el asunto, Mauricio. Desde el inicio, obviamente, el que están escuchando, todo el mundo piensa que fue un homicidio, ¿no? Entonces, lo irónico del asunto, Mauricio, es que si se hubiera investigado como un homicidio y se hubiera señalado que es un homicidio, María Amparo Casar no tendría ningún problema. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, no tendría claro. ningún problema legal. Podría ir, seguiría cobrando su pensión, tendría todo el derecho a cobrar, evidentemente, el seguro y todo esto que comento. No habría ningún problema. Pero como ahora... Pero habría la búsqueda de un culpable y de un responsable, ¿no? Y cuando suceden los accidentes, pues nada más no hay nada que investigar, ¿no? Sí, fue un accidente de trabajo. Pero ahora, de todos modos, al final, en la investigación no sé que fue un accidente, fue un suicidio. Y bueno, todo esto ya se le complicó de una manera tremenda. ¿Y qué pasa? Hay fraudes. El delito de María Amparo Casar, más de que corrupción, en particular es de fraude. Fraude al seguro, porque cobró una cantidad millonaria y no debía haberla cobrado. Precisamente porque el señor se suicidó y no fue un accidente. Cuando menos en la realidad legal, vamos a llamarlo así. Y evidentemente fraude a Pemex, porque estuvo comprando una pensión cuando tampoco debió haberla cobrado, porque si te suicidas no tienes derecho a la pensión. Y eso si se diga de que además le pagaron al ITAM, a los hijos, el vehículo y otras cosas ahí, serie de beneficios extraordinarios que uno se pregunta, ¿y por qué dieron tantos beneficios a María Amparo Casar, no? ¿Cuál era la razón? ¿Era su palanca con Santiago Krill o una especie de, bueno, mira, pasó esto, pues si te callas te vamos a mantener totalmente a ti y a tu familia, con comodidad? Acuérdate que eso es parte de los pactos de silencio de la mafia, ¿no? Sí, y te digo con Fox, con Marta Sagún,
Acuérdate que también por esos años, pues los Briviesca, los hijos de Marta, estaban haciendo grandes, jugosísimos negocios con Pemex. Tal vez este señor vio, escuchó algo que no debía ver, que no debía escuchar. Vinculado también a todo el asunto de María Amparo Casar, el asunto personal, la propia carrera política de ella, vinculada con Santiago Krill, que aspiraba a la candidatura presidencial también. No, en fin, son varios elementos. También, por ejemplo, se menciona que cuando él cae y se revisa su cuerpo, traía un papel con números que dicen que podían ser cuentas de banco, cajas de seguridad, y traía varios números. Incluso uno de ellos vinculados a la propia María Amparo Casar. Eso es lo que dice una nota del Universal, que traía eso en su mano. Dice, bueno, pues qué raro, ¿no? Que se tire con un papel, voy a agarrar mi papel, me tiro por la ventana, ¿no? Y luego una nota de Proceso, que en aquel momento pues no estaba con el gobierno, no como ahorita, no estaba con la derecha. Bueno, no con el gobierno, sino no estaba con la derecha. Dice que los testigos señalan que se manipuló la escena, que llegó alguien y le plantó el papel, Nacho. O sea, también fue un mensaje político. O sea, no solo el hecho en sí de que se cae por la ventana o lo cayeron por la ventana, sino que además le ponen este papel con esos números de cuentas o cajas de seguridad, o qué sé yo. Solo los que recibieron el mensaje sabían qué representaban esos números. Entonces, hay tantas cosas, Nacho, que pueden salir a relucir con todo esto, pero pues bueno, ahí está.